Más de 25 años de trayectoria en el campo de la fertilidad, el Hospital CERAM se ha convertido en pionero en la Costa del Sol. Hoy vamos a conocer las interioridades en este área. Vamos a conocer también los avances tecnológicos. Lo hacemos con su director, Hugo Benito. Doctor Benito, ¿qué tal? Muy buenos días. 25 años de evolución, de trayectoria en la Costa del Sol, y hoy queríamos precisamente conocer los distintos elementos de este área de fertilidad que ha crecido muchísimo. Sí, la realidad es que CERAM, el Centro de Reproducción Asistida de Marbella, se ha caracterizado desde su inicio en mantener actualizadas las instalaciones, los conocimientos, el personal cualificado que intente dar al paciente lo mejor para que tenga los resultados que ellos vienen buscando. Entonces, nosotros hemos iniciado primero en el año 96 con una clínica pequeña, con algunos tratamientos que no eran los más avanzados. Luego hemos dado el salto a la avenida Severo Ochoa, donde estuvimos casi durante 18 años, 19 años, siempre produciendo nuevas tecnologías, intentando acercar al paciente todos los conocimientos de que disponemos, con el objeto de que el paciente se vea beneficiado de esto y pueda lograr su objetivo. Y hace 5 años hemos dado un nuevo salto, y es aquí, al hospital, el Hospital CERAM, que tiene en total alrededor de 5.500 metros de instalaciones, de los cuales hemos dedicado 500 metros al área de reproducción, con el objeto de hacer que las instalaciones sean unas instalaciones muy técnicamente adecuadas para mejorar nuestras estadísticas. ¿Qué diferencias existen con respecto a otros centros que se dediquen a la fertilidad? Sí, hemos adoptado todas las indicaciones que el Ministerio de Sanidad exige para que se pueda funcionar un centro de reproducción. De tal manera que cada una de las localizaciones las hemos puesto en marcha, y sobre todo que las hemos ampliado. Es decir, a nosotros no nos gustan los espacios pequeños. Los espacios pequeños lo que dejan son incomodidad, dejan malos resultados, y el embriólogo que trabaja se ve limitado y abocado muchas veces a accidentes laborales. Con lo cual, nosotros lo que hemos hecho es que las instalaciones las hemos ampliado. Todos los espacios son grandes, de tal manera que los embriólogos tienen mucho espacio para poder realizar su trabajo. Ese es uno de los cambios importantes. Luego, lo otro es que si el Ministerio exige que haya un cierto tipo de aire, que es lo que se llama la presión positiva, nosotros lo hemos implementado, de tal manera que son espacios donde la esterilidad que uno pretende es máxima. Además, las incubadoras, por ejemplo, han evolucionado, y hemos cogido las incubadoras de última tecnología, con lo cual nuestros cultivos son cultivos que producen embriones de máxima calidad. Y esto, pues por supuesto, incrementa nuestra tasa de embarazo. Si le parece, vamos a conocer las instalaciones y así nos hacemos una idea de lo que estamos hablando exactamente. Sí, exactamente. Os invito para que veamos cómo cómo está diseñado este centro de reproducción asistida. Pues vamos a verlo. Aquí, a la entrada de la unidad, tenemos un espacio muy importante. Como vemos, es un pasillo bastante amplio, no son pasillos estrechos. La primera parte son las salas de recolección. Las salas de recolección de muestras de semen están hechas para la comodidad del paciente, para que el paciente no se sienta mal durante la recolección. De tal manera que el paciente entra a una salita, recoge su muestra y vamos a entregarla
directamente al laboratorio. Sí, lo que se persigue es que tenga intimidad, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, de que haya intimidad y que el paciente no se bloquee, porque curiosamente algunos pacientes se bloquean. Estas salas están hechas para que tenga el paciente mucha tranquilidad. Una vez terminada la recolección, el paciente viene y aquí, en esta ventanita, puede colocar la muestra. Del otro lado están las embriólogas, cierra la puerta y timbra. Y ya con el timbre ellas saben que hay ahí una muestra y esa muestra inmediatamente se recoge y se comienza a procesar, que es la diferencia con otros sitios donde realmente la muestra... Tiene que ir con su propia muestra. De la sala de recolección vamos a pasar a la sala de los embriólogos. Sí, efectivamente, es la consulta que tienen los embriólogos para hablar con el paciente o con la pareja. Esta sala de consulta es muy importante debido a que el embriólogo tiene contacto directo con los pacientes y eso hace que el paciente sepa que hay personal que lo está ayudando, que lo está tratando. No es la consulta donde no conocen el embriólogo. Aquí se conoce el embriólogo puede participar y participa de hecho no solamente en hacer los embriones, en hacer las transferencias, sino también en el apoyo que se le da al paciente. Claro, el trato directo con el médico, con la persona que va a estar contigo todo el tiempo es fundamental. Claro que sí. Esto es algo que en algunos sitios realmente ni se tiene en cuenta. Y esto está exigido por la ley, de que se tenga una sala de consulta para los embriólogos. Porque ¿cómo llega la pareja cuando tiene problemas de fertilidad, cuando durante un tiempo es incapaz de tener hijos? Bueno, las pacientes llegan generalmente con dos vías. Una son pacientes nuevas que nunca han tenido una primera consulta y hay que hacer toda la investigación desde el comienzo. Y lo otro son pacientes que ya vienen de otros sitios donde han tenido consultas, han tenido tratamientos y no les ha ido bien. Entonces, esa es, digamos así, la fuente de los pacientes nacionales, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos los pacientes internacionales, que ya es un trabajo que hemos realizado desde el año 2003, en el cual comenzamos a tener presencia en Inglaterra, en Italia, en Francia y en muchísimos otros países. Y luego a partir de ahí hemos recibido pacientes de muchas áreas, de muchos países. La gente a veces no cree cuando uno les dice, es que tengo pacientes de Estados Unidos, pero vamos a ver, si Estados Unidos tiene 40.000 centros. Bueno, y tengo pacientes que me han venido de Australia. ¿Me estarás diciendo la verdad? No, sí, la verdad. Son pacientes que han venido de Australia y han tenido tratamientos exitosos. Vamos a continuar por este área de fertilidad. ¿Cuál va a ser la siguiente parada? Bueno, ahora vamos a entrar al área que es estéril. Y para entrar al área estéril necesitamos cambiarnos y vais a conocer lo que es el quirófano, los laboratorios de andrología, de embriología y luego las salas de recuperación. Pues vamos a pasar a estas dependencias. Pues pasamos ahora a la zona estéril del laboratorio. Para ello nos hemos cambiado porque aquí se necesitan las máximas condiciones de esterilidad. Sí, efectivamente, para entrar a la zona del laboratorio tenemos que cumplir condiciones de asepsia, es decir, que no haya posibilidad de meter gérmenes en los laboratorios. Este distribuidor es muy importante porque aquí tenemos acceso al quirófano y a este laboratorio que es el laboratorio de andrología. Y como podéis ver, para abrir estas puertas tenemos que utilizar, para el quirófano tenemos que utilizar el mando que está aquí. Y para el laboratorio tenemos que utilizar el dedo porque es con huella digital, lo cual significa que al laboratorio no puede acceder ningún personal extraño, tiene que ser personal que esté autorizado.
Vamos a entrar para ver un momentito lo que es el quirófano. Abrimos la puerta. Como podemos ver aquí, el quirófano es un área grande, amplia, donde todas las cosas, los médicos tienen bastante espacio para movilizarse. Las enfermeras tienen espacio para movilizarse. Tenemos el equipamiento adecuado, necesario para hacer una anestesia general que el paciente requiere para la recolección de los óvulos. Además, tenemos todos los elementos necesarios para poder recurrir a, si hace falta una urgencia, lo que sea, nosotros podemos solucionar lo que se presente en el quirófano. Luego, ahora nosotros vamos a entrar, como podéis ver aquí, en esta ventanita. Es otra ventanita como la de las muestras de semen, pero aquí cuando hacemos la operación de la recolección de los óvulos, el auxiliar abre aquí, pone la muestra del líquido que hemos extraído y aquí el embriólogo está sentado justo detrás de esta ventanita para recoger la muestra y comenzar a trabajar con ella. En esas muestras estamos buscando los ovocitos. Los pacientes, después del quirófano, ¿dónde se ubican? Sí, una vez se termina el tratamiento o la colección de los óvulos, que ya como hemos dicho es aquí en el quirófano, salen a estas boxes de recuperación. Tenemos 4 boxes diferentes y vamos a mostrar uno de ellos donde se puede ver la comodidad del paciente que tiene para su recuperación, porque como hemos dicho, la colección de los óvulos es con anestesia. Esta es la sala de recuperación. Esta misma salita se utiliza también para la recuperación después del transfer. El transfer se hace también en quirófano y antes de pasar el paciente al quirófano, nosotros aquí en la salita de recuperación le mostramos sus embriones, de tal manera que estos pacientes pueden ver directamente en esta pantalla los embriones. Esto está transmitido desde el laboratorio. El laboratorio nos manda la imagen aquí y nosotros aquí le mostramos los embriones a los pacientes y ellos sabrán cuál es el embrión que le vamos a poner. Ahora vamos a entrar al laboratorio de embriología. Como podéis ver, este laboratorio tiene poca luz porque así se exige tanto por la ley como por que los embriones no sufran ni tengan ningún problema. Entonces, los embriólogos aquí trabajan en cámaras, estos son cámaras estériles, son la cámara de flujo laminar, cámara estéril, donde ahí el ambiente es un ambiente estéril. Como podéis notar la temperatura, ahora veis que hace como un poquito de frío. Es normal porque aquí el flujo de aire que circula es un flujo que tiene lo que se llama una presión positiva y tiene filtros de tal manera que estos filtros hace que las partículas que haya en el laboratorio sean mínimas. Luego tenemos aquí los incubadores, estos incubadores son de última tecnología, otros incubadores de otros modelos diferentes. La más importante, el microscopio, donde se hace lo que es la técnica de microinyección o de selección de espermatozoides. Allí al lado tenemos otro microscopio también para otro embriólogo. Son 2 embriólogos que pueden estar trabajando a la vez para hacer los embriones. Luego tenemos aquí, en esta zona tenemos otra ventanita. Esta ventanita nuevamente está conectando con otra área del laboratorio, que es lo que se llama el departamento de criobiología. Entonces, aquí en esta zona nosotros abrimos
y ponemos el nitrógeno líquido que, donde van embriones o otro tipo de muestras. Y del otro lado tenemos los bancos. Entonces, los bancos son para embriones, óvulos, espermatozoides. Y ahí esa es otra área. Ahora vamos a pasar a lo que es el área del laboratorio de andrología. Este era el laboratorio de embriología, como digo, insisto, notáis primero la temperatura, segundo el espacio, que es un espacio grande, enorme, donde los embriólogos se pueden mover muchísimo. ¿Cuál es el trabajo en concreto que se realiza en este área de andrología? En el área de andrología trabajamos única y exclusivamente semen. Es decir, hacemos los famosos análisis de seminogramas, la selección de espermatozoides, hay diversas técnicas para seleccionar espermatozoides, y la congelación de muestras, el estudio de muestras, por ejemplo, del testículo, de epidídimo, todo lo relacionado con el hombre. Ese es el trabajo del laboratorio de andrología. Este sería el último paso de todo el proceso, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí, como decimos, trabajamos todo lo que es relacionado con el semen, con las muestras de espermatozoides. Entonces, como veis, también trabajamos con esterilidad, una cabina de flujo laminar, los microscopios, los incubadores, un incubador, una nevera, el aparato de hormonas, todos son necesarios para tener unos análisis lo más exactos posibles. Por supuesto, en la estancia de los embriólogos, donde cada uno tiene su ordenador propio para todo lo que es la parte estadística, la parte de informes, todo. ¿Cuáles son los principales tratamientos que se realizan en el Hospital CERAM? ¿Cómo ha ido evolucionando la tecnología hasta llegar al momento presente? Sí, clásicamente los tratamientos de fertilidad están en la fecundación in vitro, que puede ser con óvulos propios, óvulos de donante, o semen propio, semen de donante. La microinyección espermática, que es otra técnica que también todas las hacemos en el laboratorio de embriología. La colección de espermatozoides, que cuando no se puede hacer de la forma habitual tenemos que recurrir o a punciones del epidídimo o biopsias del testículo, que esas se trabajan todo aquí. La criobiología, es decir, la congelación de óvulos, de espermatozoides, de embriones, y por supuesto tratamientos de pareja con óvulos propios o tratamientos con óvulos de donante o semen de donante. Que estos tratamientos de donación están muy popularizados, no solamente porque es un tratamiento que se necesita, sino porque es un tratamiento que tiene muchísimo éxito, tiene unas tasas de embarazo fabulosas. ¿Qué nivel de éxito tenéis de porcentaje de embarazos en este año? Este año tenemos el 65% de éxito en cada uno de los tratamientos que realizamos. Y curiosamente, lo que es octubre y noviembre nos ha ido excelentemente bien, tenemos superado ya el 70%. ¿Qué posición ocupa Marbella en lo que al campo de fertilidad se refiere? ¿Por dónde irá la tecnología? ¿Hacia dónde conduce? Bueno, nosotros, como llevamos ya tantos años de experiencia, hemos visto que los centros, por ejemplo, comparado con Málaga, seríamos el segundo centro en importancia, teniendo en cuenta que en Málaga hay un centro, la verdad, que lleva más tiempo que nosotros, lleva 30 años o 31 años, siempre ha estado también en la vanguardia de lo que es la tecnología, estudiar el paciente, y en docencia, porque ellos han hecho docencia, ellos tienen organizados sus cursos, sus seminarios, ¿ve? Y nosotros estaríamos en el segundo lugar,
con tratamientos que se caracterizan porque estudiamos a fondo el paciente. Nos preocupa mucho el paciente, nos preocupa que logre tener su resultado positivo. No hacemos cartelitos de si no te embarazas te devuelvo el dinero, porque primero eso es una falsa publicidad, es un engaño a la gente y nosotros no estamos engañando a la gente. ¿Ve? Nosotros lo que perseguimos aquí, muchas veces hacemos incluso tratamientos libres de cargo, porque nos interesa el caso, nos interesa que esa pareja que ha sufrido tanto, que ha pasado tantos y tantos tratamientos y ha gastado tantísimo dinero, tenga la oportunidad de tener un niño. Y nosotros nos dedicamos a estudiar a fondo esas parejas y a darles el tratamiento necesario. Hay múltiples causas que conllevan a la infertilidad. Siempre se habla de la femenina, pero en gran parte la masculina también supone pues, otro problema, ¿no? ¿Qué le diría a las parejas que se encuentren actualmente en esta situación? Bueno, que la ciencia que se llama la medicina de la reproducción ha avanzado en los últimos 30 años de una manera impresionante, de tal manera que antes solamente teníamos 2 o 3 técnicas, hoy en día tenemos primero muchísimas maneras de estudiar los casos, tanto la mujer como el varón, y tenemos muchísimas pruebas que se pueden realizar. Y tenemos también una variedad enorme de tratamientos. Por eso lo que yo siempre digo es, primero hay que estudiar a fondo la pareja y segundo, ofertarle a esa pareja el tratamiento que necesita específicamente esa pareja. Hay que tener una cosa que se llama innovación. Porque no solamente tenemos los protocolos, nosotros en la Sociedad Española de Fertilidad trabajamos con protocolos. Entonces, por ejemplo, esta paciente que tiene este y este problema, le aplicamos tal protocolo. Pero también hay que tener innovación, es decir, hay que pensar un poquito que si los protocolos no han funcionado, nosotros tenemos que ofertar una técnica que es una variante del protocolo. Y eso nos ayuda a resolver muchos casos. Doctor Benito, gracias. De nada y siempre a vuestra disposición.